importancia de su legado. Esta reseña se centrará en su legado más que en sus méritos. ¿Por qué recordar su legado?, se preguntarán. Ya han pasado 7 largas décadas desde su vida y todos sus descendientes directos se han ido también. Los documentos se han perdido, ya nadie le lleva flores a su tumba, ni le prenden velas por los favores recibidos. La calle de Guasipati, que lleva su nombre, está enmontada, abandonada. Solo queda un viejo y oxidado letrero. Él parece más que muerto y enterrado, olvidado. Sin embargo, él dejó un legado que bien vale la pena ser recordado. Este contiene fórmulas, elementos que pueden ayudar a resolver muchos problemas de la vida cotidiana, especialmente esos derivados de las diferencias raciales y sociales. Recordemos su legado más que sus méritos. A él no le gustaban los halagos, homenajes y actos protocolares. Decía que estos hacían más mal que bien, pues engreían y hacían que el homenajeado dejara de hacer esfuerzos y se durmiera en los laureles. Decía que estos actos eran fatuos o presopopeyas o francachelas, esos eran los términos que usaba. Pero además, recordar ahora sus méritos solo serviría para inflar egos familiares y fortalecer esa perniciosa costumbre de ganar indulgencias con escapularios ajenos. Esa de creerse alguien no por esfuerzos y méritos propios, sino por tener tal o cual apellido. Por último, no vale la pena recordar sus méritos, pues estos ya fueron reconocidos. Su esposa e hijos lo adoraban. La gente de Guasipati lo veneraba, lo eligieron y reeligieron por décadas presidente del Consejo Municipal. Aunque no tenía título, el gremio médico lo reconocía como tal. El Luchador, el principal diario de entonces, entre los muchos homenajes póstumos, tituló "Ha muerto un guayanés meritorio". Sus méritos ciertamente son muchos y valiosos, pero ¿qué sentido tendría recordarlos ahora? Lo que sí hay que recordar es la magia de su legado. Este muestra a quien quiera oír una forma lógica, salomónica, efectiva de solucionar muchos problemas, tanto individuales como colectivos, sobre todo los que se derivan de las diferencias raciales y sociales. Recordemos entonces su legado. Pero antes, veamos una resumida cronología de su vida. Cronología de la vida de José Hilario Carvajal. Él nace en Ciudad Bolívar el año de 1872. Su padre, un español catalán de apellido de Armas, llega a la ciudad contratado por una compañía alemana como químico farmacéutico. La compañía es la misma que inventó el famoso amargo de Angostura. Su madre, una negra mestiza criolla de nombre Petra Carvajal, era oriunda del Llano, específicamente de la población Aragua de Barcelona. Allí, en todo caso, la conoció y se la trajo a Guayana. No se sabe cuánto tiempo vivieron juntos. Lo que sí se sabe es que en un momento dado su relación termina, y termina abruptamente. El doctor de Armas había dejado una esposa y 2 hijas en España, y estas un buen día se aparecieron. Ante esta circunstancia, Petra, abandonada, humillada y sobre todo desamparada, se va a vivir con su hijo a otra parte de la ciudad. Fue una situación
difícil, pues no tenía apoyo del padre. Le tocó trabajar duro para mantener a su hijo. Ella era una mujer joven y atractiva. De otra manera, no lo hubiese escogido el doctor de armas, pero no se buscó otro marido ni se volvió a casar. Se dedicó a criar a su hijo. Buscó un trabajo que pudiera hacer desde su casa. Lavar ropa era el trabajo que más se conseguía, porque nadie lo quería. Lavar ropa en esa época era algo penible. Estamos en 1870. Había que cargar el agua, preparar el jabón con lejía, ceniza, hervir la ropa, hacer almidón, secarla después a la intemperie, cuidando que no se la llevara el viento o se mojara con la lluvia, o se la comieran las vacas o cabras que siempre los vecinos tenían suelta. Pero el trabajo no terminaba allí. Después de lavarla, había que plancharla con planchas de hierro. Esto hoy en día parecerá sencillo, pero en esa época, además de penible, era mortal. Era la causa de muchas muertes y enfermedades. Calentar las planchas implicaba estar horas cerca de un fogón de leña. El calor recibido no permitía después mojarse, ni siquiera recibir un golpe de brisa. El riesgo de pasmo o artritis eran grandes. El trabajo de lavandera era duro. Pero ese fue el trabajo que Petra hizo por años, sin quejarse, para mantener a su hijo. No se sabe cómo terminó la vida de ella, pero no debe haber sido muy larga. Ahora, volviendo al niño, cuando este se hizo mayorcito, no sabemos exactamente la edad, ella propició el encuentro con el padre. Este encuentro, contra todo pronóstico, fue bueno, armonioso. En poco tiempo, el niño se integró a la nueva familia, se ganó el aprecio de la gente, hasta el punto que lo invitaron a que se fuera a vivir con ellos completamente. Esta armoniosa integración se debió en mucho a la misma Petra, quien estuvo siempre pendiente de la educación de su hijo y nunca le habló mal de su padre. Le decía que no le guardara rencor, que lo respetara, que lo obedeciera y sobre todo le insistía que se portara bien en casa ajena. El niño José Hilario tomó muy en serio las recomendaciones de su madre. Pero para él la integración a la nueva familia no debe haber sido fácil, a pesar de la facilitación de la madre. Las diferencias eran muy grandes. Él tenía que pasar de una casa con techo de palma y piso de tierra a una de techo de teja, piso de ladrillo, llena de cerámica, obras de artes, aparatos, utensilios, donde todo era brillante, sobre todo costoso. Él tenía que tener mucho cuidado para no quebrar algo. Pero lo que hacía más grande la diferencia no era esto, no era la parte exterior, sino que esta familia no era una típica familia rica, criolla, adaptada a las costumbres locales, sino una familia muy educada y sobre todo recién llegada de España, totalmente con otros valores y hábitos. Las diferencias culturales eran grandes. Él tenía que estar muy atento para conocer las nuevas y seguramente exóticas normas de la nueva familia. Conocer estas normas no debe haber sido fácil para él, pero eran vitales.
Él quería seguir fielmente el consejo de su madre, de portarse bien en casa ajena. Él quería cumplir fielmente estas normas. Primero que nada, para que no lo castigaran. Este era un riesgo muy cierto. En esa época, la crianza en todas las clases sociales se hacía a punta de gritos y látigo. Y él no quería, en absoluto, que le gritaran ni que le pegaran. Su madre nunca lo hizo. Él para ella era un dios. Pero el castigo que se le pudiera infligir a él no era su principal preocupación. Él trataba de cumplir las normas y portarse lo mejor posible, sobre todo para no perjudicar a su madre. Sabía que cualquier falla que él cometiera se la iban a atribuir a ella. En su caso particular, no iban a decir que él era un niño travieso, tremendo, sino que su madre no lo había educado bien. Él no podía darse el lujo de cometer errores. Lo que estaba en juego no era su honor, sino el de su madre. Y ella, para él, era una santa. José Hilario desde muy joven entendió que su vida no podía ser normal, ordinaria, como la de cualquier otro. Él estaba obligado a observar una conducta irreprochable, ejemplar, en todos los sentidos. Él tenía que convertir lo extraordinario en ordinario, lo máximo en su mínimo. En ese ambiente de alta autoexigencia, sin que nadie lo obligara, creció y se formó el niño José Hilario, junto a su padre. La cercanía con su padre fue, además de grande y armoniosa, fue muy beneficiosa. Él decía: todo lo que sé se lo debo a mi padre. José Hilario se crió en ese ambiente del padre, de estudio, de investigación, rodeado de libros, aparatos, instrumentos, experimentando recetas. Esos fueron sus juegos. Él se metió fascinado en el mundo de su padre, pero sin salirse completamente del de su madre. Él puso a su padre en su intelecto, en su mente, pero guardó a su madre en sus sentimientos, en su corazón. Para él estaba claro que su padre tenía la luz, pero su madre tenía el calor. Y él tenía que ser como un fuego que reconciliara a los dos. El ejemplo de total sumisión, de tesón, de sacrificio demostrado por su madre, marcarán toda su vida. Este ejemplo, además de incitarlo a hacer los esfuerzos necesarios sin quejarse para lograr las metas, tenía para él implícito un doble mensaje. Por una parte le decía: anda, identifícate totalmente, sin reticencias, sin rencores con tu padre, con su cultura. Pero por otra parte le decía: perdona siempre, pero no olvides nunca. Recuerda que tienes el deber de reivindicar a tu madre, a tu raza, a tu gente humilde. Demuestra que tú puedes llegar a ser igual o mejor que tu padre y su encumbrada familia. En Ciudad Bolívar, José Hilario monta junto a su padre una botica. No se sabe cómo funcionaba el negocio. Él debe haber tenido independencia y vivir separado. En sus años 20, no sabemos exactamente la fecha, convivió sin casarse con una mujer de apellido Grisel, con la cual tuvo 2 hijos. Esta relación no funcionó, fue
su gran fracaso matrimonial. Esos hijos le dieron mucho que hacer. No se sabe cuánto tiempo vivieron juntos, ni cuánto tiempo pasó él solo después de separarse. Lo que sí se sabe con exactitud, pues está el acta de matrimonio, es que el 21 de mayo de 1913, a sus 41 años, edad en la que el promedio de la gente de su época se moría, él se casa formalmente por poder en el Manteco. La novia, Basilisa, le decían Chila, ven cómo, tenía la alta edad de 29 años. Esa no era en edad de casarse. Esta relación en todo caso sí funcionó. Ellos fueron la pareja perfecta. Estuvieron felizmente casados 42 años y tuvieron 5 hijos, 4 hembras y un varón. Chila era de un ciudadano canario llamado José Lorenzo Bencomo. Este fallece a los 93 años en Huaczipati el 14 de febrero de 1928. También está el acta de defunción. José Hilario se llevó muy bien con su suegro, hasta el punto que tenía un gran retrato de él en la sala de su casa y le puso su nombre al primer hijo de su hija. Mudanza al Manteco. Se desconoce la fecha exacta en que se instala en el Manteco. Allí, en todo caso, comienza su carrera como boticario, independiente, lejos de la sombra de su padre. Su botica estaba muy bien montada, con todo el equipo, con todo lo necesario. Se suponía ya disponía de ciertos recursos o contó con el apoyo de su padre, porque la botica estaba muy bien montada. El Manteco, el lugar que escoge, era la perfecta ubicación, porque además de tener un mejor clima que Ciudad Bolívar, estaba estratégicamente ubicada entre Upata y Huaczipati y cerca de la ciudad. Y además de eso, era el centro operativo de la explotación del caucho natural y del balatá, de plantas medicinales, y además rodeado de grandes fincas ganaderas. O sea, giraba en torno a las fuentes de riquezas de entonces. En el Manteco vivió largo tiempo, tuvo a todos sus hijos y comenzó su legendaria fama de boticario. La efectividad de su diagnóstico, las recetas que daba, lo convirtieron en un punto de referencia. La gente venía de muy lejos a consultarle. Incluso los médicos le enviaban pacientes. Su práctica profesional, aunque usaba plantas medicinales, se diferenciaba totalmente de los muchos curanderos y hierbateros que había. Estaba asentado en el Manteco, pero en un momento dado la economía comenzó a girar en torno a la explotación de las minas de oro y diamante en vez del caucho y el balatá. La gente comenzó a mudarse a Huaczipati y él no fue la excepción. En Huaczipati instala su nueva y última botica en una casa grande con amplio solar en el centro del pueblo. Normalmente el boticario preparaba las recetas prescritas por el médico, pero ante la ausencia de estos, le tocaba a él también diagnosticar al paciente. La salud de toda la región giraba en torno a su botica. Él llevó definitivamente el oficio de boticario a otro nivel. En 1930, cuando crean el Consejo Municipal de Huaczipati, no es de extrañar lo nombraran el primer presidente, cargo que desempeñaría por décadas, prácticamente hasta su muerte. José Hilario Carvajal muere el 2 de febrero del año 1954 en su casa botica de Huaczipati a los 82 años. Su esposa Chila tenía 70 y lo sobrevivió 10 años. Y
colorín colorado. Pero esta historia no ha terminado. Ahora es que comienza. Comencemos pues a descubrir la alquímica magia de su olvidado legado.